Buenos días tengan todos, que Dios les bendiga. Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios y estamos estudiando la carta del apóstol Santiago y es muy importante entender el propósito por el cual fue escrita la carta, o sea, qué era lo que este hombre de Dios, Santiago, quería a través de su escrito, quería comunicar y cuál era su propósito. Yo creo que el propósito de la carta de Santiago está en el capítulo 1, versículo 4. Santiago 1:4, donde dice así la palabra de Dios: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es el propósito. La palabra aquí, obviamente a nosotros cuando oímos esta palabra como que no nos gusta mucho, y es la palabra perfecto, porque dices, bueno, ¿quién es perfecto? Perfecto solo Dios. Y yo sé que los que estamos aquí, pues no somos perfectos, empezando por su servidor, pero cuando la Biblia habla de perfección, de perfectos, habla la palabra de Dios de madurez. Entonces lo que Santiago quiere con su carta es que seamos maduros, que lleguemos a la madurez. Esta carta de Santiago también es la primer carta que fue escrita de todo el Nuevo Testamento. La primer carta, o sea que es, digamos, muy reciente, en los primeros días del cristianismo. Y obviamente es una carta que, como hemos estado viendo, estudiando estos domingos, atañe a la vida cristiana, a sus conflictos, las luchas que como cristianos tenemos, y también atañe a todo lo que Dios nos ha dado. Es una carta que tiene conceptos doctrinales, pero sobre todo está empeñado el apóstol Santiago en enseñarnos a arreglar conflictos personales de manera práctica. Es una carta muy práctica. Y Santiago fue el medio hermano del Señor, y él en lo particular vio al Señor resucitado. O sea, el Señor Jesús se le apareció después de haber resucitado entre los muertos, y fue considerado en la iglesia como una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y con Juan. Santiago, entonces pasó de ser un incrédulo, pasó de ser una persona incrédula a ser un discípulo muy destacado del Señor Jesús. Y eso, la verdad, a mí me motiva, me da esperanza, y también yo creo que eso nos puede dar esperanza de que si una persona el día de hoy está aquí y no sigue a Cristo y no ha seguido a Cristo, pues hay esperanza para él. ¿Por qué? Porque esta persona, de ser un incrédulo, pasó a ser un discípulo del Señor Jesús, porque el Señor le habló. Esta carta está escrita a los cristianos, particularmente a los cristianos que están siendo esparcidos por la persecución. Ser un cristiano en aquella época era muy difícil, era un riesgo. Y cuando una persona, especialmente un judío, se convertía al cristianismo o reconocía a Jesús como el Mesías, esa persona perdía prácticamente todos sus derechos, eran expulsados de sus casas, eran sacados de sus trabajos, eran desheredados de sus padres, y muchos de ellos en esos momentos no tenía dónde irse a vivir, y entonces empezaban a ir a vivir a otras partes, empezaban a deambular. Entonces le escribe el apóstol Santiago a una iglesia que se está moviendo,
a una iglesia que está siendo dispersada y son miles y miles de cristianos que se están yendo a otros pueblos, a distintas ciudades, van llevando también el evangelio en ese movimiento, y en ese mismo movimiento, en ese mover, van fundando iglesias. Y obviamente que en pocos años esas iglesias llenaron el mundo conocido, llenaron el imperio romano de iglesias cristianas. Ahora, la pregunta que le surge a Santiago en un momento dado, o tal vez es una pregunta también que todos los demás tienen y que seguramente tú también y yo en algún momento hemos tenido. ¿Cuál es la pregunta que contesta aquí Santiago? ¿Todos los que dicen ser cristianos son cristianos? ¿Toda aquella persona que diga es cristiana lo es verdaderamente? ¿Ser cristiano será solamente asistir a una iglesia? ¿Ser cristiano es solamente por decir que uno lo es? Y entonces describe este pasaje tratando de salir, por así decirlo, al cruce, y él nos enseña que nuestra fe debe ser una fe demostrada, debe ser una fe probada, comprobada, y una fe evidenciada con un estilo de vida diferente. Es decir, con lo que el apóstol Santiago llama obras de bien y de justicia. Quiero decirles que en todo el Nuevo Testamento se nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, la salvación es obra de Dios, o sea, es por pura gracia de Dios. ¿Cuántos lo saben? La salvación es por pura gracia de Dios, o sea, es algo que se nos da, es algo que no nos ganamos, sino es algo que se nos da como un regalo. Un regalo, ¿cómo es un regalo? Alguien te da un regalo y tú solamente lo recibes. Así es la gracia de Dios, o sea, así es la salvación. No lo merecemos. No podíamos hacer nada para alcanzar esa salvación nosotros. Es inútil intentar a través de nuestra conducta o a través de nuestra manera de vivir hacernos merecedores para la salvación. Por nuestras obras jamás lo podemos conseguir. Y eso es una verdad que recorre todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Inclusive en Isaías, el profeta Isaías había dicho, Isaías 64 dice, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. O sea, nuestras obras, no podemos conseguir la salvación por nuestras obras. Y la palabra de Dios nos dice que la salvación entonces es un regalo que Dios nos da cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así es la salvación, es un regalo. Pero ahora Santiago lo que nos va a decir en el pasaje que vamos a leer es, sí, no estoy en contra de que la salvación es un regalo y es por fe, pero una vez que nosotros tenemos la salvación, una vez que nosotros tenemos esa gracia, tenemos que demostrarla con acciones, tenemos que demostrarla con actitudes, tenemos que demostrar nuestra fe con obras. Y obviamente, si usted lleva mucho tiempo en el cristianismo y usted ha estudiado un poquito acerca de estas cartas, pareciera que hay una discrepancia o pareciera que hay como que de alguna manera una manera diferente de ver las cosas entre lo que es Pablo y Santiago. Pero yo quiero decirles, obviamente no hay ninguna discrepancia. Ambos son siervos de Dios y ambos libros, las epístolas de Pablo y la carta de Santiago están en la Biblia. O sea, aquí lo que debemos de entender es que el apóstol Pablo y Santiago están hablando de una misma cosa, pero desde dos perspectivas diferentes. El apóstol Pablo,
cuando escribe, por ejemplo, la carta a los Efesios y la carta a los Gálatas, está hablando o está enfrentando o confrontando un problema que se le conoce como el legalismo. A lo mejor esa es una frase que usted no había escuchado, el legalismo, o a lo mejor sí la había escuchado. El día de hoy la palabra legalista se utiliza para, inclusive hasta para ofender a una persona. Cuando tú le dices a una persona, es que tienes que vivir rectamente, es que tienes que guardarte del mundo, es que tienes que cumplir la palabra de Dios, seguramente alguna persona te ha dicho, es que tú eres muy legalista. Pero hay que entender lo que quiere decir la palabra legalismo. ¿Qué es el problema del legalismo? Cuando el apóstol Pablo llegaba a predicar el evangelio, que era por la gracia de Dios y por creer en Jesucristo, por arrepentirnos de nuestros pecados, o sea, les decía, tú puedes ser cristiano por la fe. Pero después, por ejemplo, que se iba Pablo, llegaban estas personas, eran judíos sobre todo de Jerusalén, iban atrás de Pablo, y cuando Pablo se iba, ellos llegaban y les decían a los cristianos, tú puedes ser cristiano por la fe, si es cierto lo que dice Pablo, pero tienes que además cumplir con todas las leyes judías. Eso es lo que le decían, y entre otras cosas, tienes que circuncidarte. La circuncisión era el símbolo del judaísmo, de un pacto que Dios hizo con Abraham allá en el Antiguo Testamento, y consistía en todo varón, en los varones judíos, cortar el prepucio. Entonces, ellos decían, si tú no cumples todas las leyes judías, tú no puedes ser un cristiano. Y ese es el problema del legalismo. ¿Y saben el problema que sucedía? Que Pablo iba predicando el evangelio, fundando iglesias, y cuando él se iba, aparecían estos que iban detrás de él, sembrando esta enseñanza contraria a lo que Pablo enseñaba. Ellos decían, está bien, pero ahora tienes que cumplir la ley. Y quiero decirle que ese judaísmo, ese legalismo, el día de hoy no se ha acabado. Tal vez usted no ha escuchado, pero hay una corriente que está creciendo que se llama el judaísmo, o se llama los cristianos mesiánicos. Y les enseñan a las personas que tienen que guardar ciertas fiestas y tienen que aprender ciertas frases del judaísmo y tienen que aprender. Y eso a la gente le parece muy atractiva. Y no tiene nada de malo si tú quieres aprender hebreo. Obviamente que a veces nuestro problema es que ni siquiera el español bien dominamos y queremos aprender otro idioma. Y a veces la gente se va con esa finta de decir, ay, es que el hermano habla bien bonito el hebreo. Dice que tales cosas no tienen ningún valor para con los apetitos de la carne. O sea, no te van a santificar más, no te vas a santificar más ni a ser más santo por hablar hebreo o griego o español o inglés. Particularmente, ellos enseñaban la circuncisión. Y obviamente que esa circuncisión, lo tengo que explicar porque a lo mejor algunos no lo saben qué es, pero hoy la circuncisión es una operación científica. Se la hacen a los niños en cualquier hospital, o a veces lo recomiendan. Pero en aquel entonces no lo hacían los médicos, lo hacían los rabinos en el templo. Cuando el niño tenía 8 días de nacido, le llevaban al rabino, al recién nacido, y el rabino le cortaba el prepucio de su miembro masculino. Por eso los judíos, los hombres, son reconocidos en todo el mundo porque son diferentes a los que no son judíos, o sea, les han circuncidado. Ahora, la cosa es que los judíos querían que esto lo hicieran con todos los hombres.
inclusive con los adultos que se convertían al cristianismo, imagínese usted. Y Pablo dice, no tiene nada que ver, eso es algo de la ley, eso es parte de la ley ceremonial. Eso es parte de la ley ritual. Para ser cristiano no hace falta cumplir las fiestas judías, ni tener que pasar por el proceso de la circuncisión, ni tampoco guardar las ceremonias o las costumbres judías. Es a ellos a los que describe el apóstol Pablo acerca de que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por la fe en Jesucristo. A eso les está escribiendo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Santiago le está escribiendo a otro tipo de personas. Por ejemplo, le está escribiendo a personas que se acercan más a nuestro problema. Como iglesia, nosotros no somos judíos. Por lo menos, no sé si alguien aquí ha consultado sus raíces, pero yo en lo personal creo que mi apellido no viene de allá. Sin embargo, como iglesia en un mundo occidental, cristianizado, a la persona se le dice lo importante es creer. Y mire, ese es un problema, porque muchas iglesias el día de hoy solamente te enseñan esto. Mira, lo importante es que tú creas y puedes vivir como quieras. Puedes seguir haciendo lo que hacías, puedes seguir haciendo como tú eras, o sea, haz la tuya, vive a tu manera, lo importante es que creas, ya con eso es suficiente. Si tú crees, todo está solucionado. Y Santiago es ahí donde dice él, no, momento, eso no es una verdadera fe. Eso no es tener una fe genuina. Entonces Santiago lo que dice es, si tú quieres demostrar tu fe, tienes que demostrarla a través de tus acciones. Tienes que demostrar tu fe a través de tus acciones. Por eso es que hay como una confusión entre Pablo y Santiago. Porque Pablo dice, no es por obras. Y Santiago dice, tiene que haber obras, pero están hablando de dos cosas diferentes. Pablo se está refiriendo entonces a las obras de la ley, a las costumbres judías, y Santiago se está refiriendo a las obras que un cristiano debe mostrar en su vida, un cambio de conducta, una manera de vivir diferente, buenas obras que ahorita las vamos a ver. Por eso esa es la confusión, la palabra obras. Cuando Pablo está hablando de obras, está hablando de todo ese ritual de los judíos que no son necesarios para que nosotros los cumplamos para ser salvos. Pero cuando Santiago habla de obras, está hablando del estilo de vida que un cristiano debe tener, acciones de amor que vamos a ir hablando en esta tarde, en este mensaje. Pablo se enfoca en la salvación. Pablo se enfoca en lo que pasa en el interior de la persona. Cuando recibes la gracia de Dios por depositar tu fe en el Señor Jesús. Es decir, cuando tú tienes una fe en el Señor Jesús, inmediatamente tenemos que desarrollar un nuevo carácter, una nueva conducta que es manifestada a través de frutos y de buenas obras. Y Santiago se enfoca en lo exterior, en los frutos de la salvación. O sea, ¿qué pasa cuando una persona es genuinamente salva? ¿Qué pasa en esa persona? Esa persona va a manifestar que es salva en actos de amor, de justicia, y dice la Biblia, en buenas obras que Dios de antemano preparó para nosotros. Y esto no es nuevo. El Señor Jesús ya lo había dicho. Cuando al Señor Jesús le preguntaron, o sea, Señor, tú te vas a ir, no, te dices que te vas a ir, pero ¿cómo vamos a saber? Nos estás mandando por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Cómo vamos a saber que una persona ya se convirtió?
Entonces el Señor les dijo en Mateo 7, ¿quieren saber quién es un verdadero cristiano? Les dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo saber que alguien es un verdadero cristiano? Por sus frutos los conoceréis. Entonces Pablo está hablando de cómo ser cristiano, de cómo llego yo para vivir o para ser un cristiano, y Santiago nos está diciendo cómo tengo que vivir ahora que soy un cristiano. ¿Está comprendiendo? Eso es importante entenderlo para que nosotros podamos adentrarnos al mensaje que quiero compartir con ustedes. Pablo nos dice con toda claridad que es solo por la fe, la salvación, que podemos ser cristianos. Y Santiago está hablando de que debemos evidenciar nuestra fe en nuestra conducta, en nuestras actitudes y con nuestras obras. Por eso el tema de hoy, ¿sabe cómo se llama este mensaje? ¿Tu fe está viva o está muerta? ¿Cómo está la fe de ustedes? ¿Tienes una fe viva? ¿Tienes una fe real, genuina? ¿O tienes una fe muerta? Es lo que vamos a ir estudiando. Y para tratar el tema, vamos a leer el pasaje central de ese tema que el apóstol Pablo predica o enseña. Está en Efesios capítulo 2, verso 8 al 16. Obviamente que este es un tema que lo quiero leer porque es de lo que habla Pablo, y eso es importante que quede muy claro en nosotros. Efesios 2, 8, dice así la palabra de Dios, del 8 al 16, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí habla de varias palabras importantes. La primera palabra es gracia, y quiere decir un favor inmerecido. Ahora, ¿por qué Dios no le da la gracia y la salvación a todos? Si es por gracia y si es un regalo, ¿por qué no Dios se la da a todos de una vez? Porque mire, Dios está esperando que la persona deposite su fe en Él. O sea, Dios es todo un caballero, y Él de alguna manera también respeta tu decisión. Y la salvación no es algo de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios.
Y entonces dice, pensando en los judaizantes que ya explicamos, los que querían que cumplieras las leyes y las reglas de la religión judía, les dice, no por obras. Y luego añade, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque si una persona, imagínate que la salvación fuera por obras y que tú tienes que hacer ciertas obras, y si alguno de los presentes ya se la hubiera ganado, yo no me imagino esa persona cómo se estaría comportando. A lo mejor se pararía el cuello delante de todos nosotros y diría, véanme, yo ya me la gané. Ustedes, no, están lejos. Y se gloriaría. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de decir, yo soy salvo porque yo me la gané. No, nadie puede decir eso. Es por gracia de Dios. Y otra frase que viene aquí dice que es por medio de la fe. Y en tercer lugar nos dice, es para buenas obras. Y la verdad es que muchas personas, aún en las iglesias y pastores, se olvidan del versículo Dios que dice para buenas obras. Dicen que es por gracia, dicen que es por la fe, y hasta ahí está bien, pero les falta el verso 10. Porque si nada más dices que la salvación es por gracia y que es por la fe, entonces, mire, vámonos de fiesta, hagamos lo que queramos, vivamos como se nos ocurra, total, ya somos salvos. El problema es que si tú vives una vida como se te ocurre y no muestras en tu vida que eres una persona diferente, obviamente no se va a ver en ti que tengas una fe genuina. Así que debemos de tener cuidado en no cambiar el orden de los factores aquí. ¿Te acuerdas que en la escuela te enseñaban el orden de los factores no altera el producto, o sea que puedes cambiarlo? Aquí no es así. Aquí tiene que ser primero por gracia, por la fe, pero también para buenas obras. Así que es importante, porque cuando se cambia el problema, cuando se cambia el orden de estos factores o de estas tres palabras, trae muchos problemas. Hay iglesias, denominaciones y también agrupaciones que han cambiado el orden. La Iglesia Católica, por ejemplo, siempre ha enseñado la salvación por obras. Y tienes que hacer mandas, tienes que hacer peregrinaciones, y tienes que hacer limosnas, y tienes que hacer no sé cuántas cosas para ganártela. No es por obras. Los testigos de Jehová también enseñan la salvación por obras. Y si tú no sales a vender las revistas, si no sales a predicar, no vas a ser de los elegidos. Pero luego les dicen, pero los elegidos van a ser 144,000, así que no sabemos si tú te puedas colar en ese número. Los adventistas del séptimo día también enseñan la salvación por obras, diciendo que solamente guardando cierto día y no comiendo ciertos alimentos, tú te vas a ganar la salvación. Y los mormones también, y muchas agrupaciones enseñan eso. Somos salvos porque aceptamos el regalo de Dios por la fe. Amén. Pero, ¿cómo puedo demostrar que soy creyente? Es lo que va a decir Santiago. Entonces Santiago nos dice en el capítulo 2 de Santiago, versículo 14, a partir del versículo 14 hasta el 26, nos dice Santiago 5 cosas que tenemos que recordar acerca de una fe genuina. 5 cosas para saber que nuestra fe es genuina. Y la primera: hermanos míos,
¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí lo que está diciendo Santiago es: la fe genuina no son solo palabras. Palabras. Imagínese un hombre que lleva años saliendo con una muchacha, con una joven, pero es un hombre que tiene, que no tiene ni siquiera claro lo que quiere y está saliendo con la joven y ya llevan años. Y siempre le dice: ya pronto nos casamos, ya pronto voy a ir a hablar, ya pronto voy a hacer, ya pronto voy a comprometerme, ya pronto. Y así están pasando los meses, los años, y la muchacha dice: oye, pero no hay nada, son palabras. Son palabras. ¿Qué quiere? Quiere hechos. Bueno, vamos al registro civil y fírmale. Entonces, así es Santiago. La fe genuina no es solo palabras. Tener fe no es solamente palabras. Por eso dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Y aquí el apóstol Santiago nos está hablando acerca de una persona que habla, que dice: tengo fe. Y a lo mejor es una persona que conoce todas las frases, ha ido muchas veces a la iglesia, tiene muchos años congregándose, conoce los textos, conoce todas las respuestas, se sabe todos los cantos, se sabe toda la alabanza, pero no hay evidencias en su vida de que su fe sea genuina. Por eso, dice Santiago, la fe es mucho más que hablar. Miren lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, Mateo 7:21, por favor. Y esta frase es interesante. El Señor Jesús la habló en el Sermón del Monte. Dice, vamos a leerla juntos, por favor, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo? O sea, esta gente está confesando que Jesús es el Señor, pero el Señor dice: no van a entrar en el reino de los cielos. Y dice el Señor: no es el que dice, sino el que hace. No es el que dice, no es el que se sabe las frases, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es hablar solamente. Entonces esto me lleva a mí a pensar, mis amados hermanos, que no todo aquel que viene a la iglesia es cristiano. Que no todos los que son miembros de la iglesia son cristianos. Que no todos los que compran o tienen una Biblia son cristianos. Santiago está diciendo y está preguntando: ¿podrá esa fe declamada o ese decir que tengo fe, podrá realmente salvarle? ¿Podrá realmente decir yo soy cristiano? ¿Y cuántas personas el día de hoy dicen que son cristianas? ¿Por qué? Porque un día fueron a una iglesia y se cayeron. Oraron por él y lloraron. Y tú debes de conocer personas así que dicen que son cristianas, pero mira, cuando tú ves sus vidas, realmente en sus vidas no hay ninguna evidencia de que haya salvación. Porque la palabra salvación es una palabra que quiere decir ser sacados de. Imagínate que alguien está en un edificio en llamas. Bueno, una persona salva es aquel que salió de las llamas. Si alguien se está hundiendo, es aquel que salió del agua. Si alguien está en el mundo perdido, es aquel que salió de ese mundo perdido. Ese es el salvo, aquella persona que en su vida
evidencia que hay una salvación que es diferente. El día de hoy, ¿qué pasa? Muchas personas dicen que tienen fe, pero mira, no hay ninguna diferencia entre uno que dice que tiene y otro que no tiene. Ven los mismos programas, van a los mismos lugares, se visten de la misma forma, hablan de la misma manera, escuchan la misma música, dicen las mismas malas palabras, se comportan de la misma manera, solamente hay una cosa diferente: uno va a la iglesia y el otro no. No hay ninguna diferencia. Por eso dice, son palabras. La fe es más que palabras. En segundo lugar, Santiago 2, 15 al 17, dice aquí el apóstol: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y Santiago nos pone una ilustración. Acuérdese que Santiago pone muchas ilustraciones. Y aquí pone una ilustración. Imagínense que llega un hermano o una hermana a la iglesia, están desnudos. Obviamente no quiere decir que no traigan ropa, quiere decir que traen poca ropa, o quiere decir que a lo mejor para el clima no están vestidos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, necesitan de comer, necesitan de beber. Y una persona en la iglesia, o nosotros en la iglesia, les decimos: ay, pobrecitos hermanos, qué triste me pongo al verlo. Váyanse en paz y caliéntense, hermanos, pónganse al sol ahí. Sáciense, a ver dónde allá a lo mejor les pueden regalar algo. Y luego dice: pero ustedes no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, el segundo punto es: la fe es más que sentimientos. La fe es mucho más que estar emocionado. Y quiero decirle que hay muchas personas que confunden sentimientos y emociones con fe. Es que el otro día, hermano, en la reunión hasta lloré. Mire, las lágrimas que no son genuinas, que no son verdaderas, ¿cómo les llama usted? A esas lágrimas que no son genuinas, no son verdaderas. Llega la niña y le dice a su papá: ay, mamá, es que no me dejan salir y nunca me dejan salir, pero yo ahorita, mira, me siento muy triste porque no me deja salir. ¿Qué le dice la mamá? A ver, esas lágrimas, ¿son lágrimas de qué? De cocodrilo, bien que saben, lágrimas de cocodrilo. O sea, así puedes tener grandes emociones, pero si esa emoción no marca en tu vida un cambio, tienes que preguntarte: ¿realmente mi fe es genuina? Y aquí lo importante es esto, mis amados. No se trata de criticar a iglesias o se trata de criticar a otras personas. Se trata de que nosotros nos examinemos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es tu fe genuina? Dice Santiago entonces, con esa ilustración que nos da, ¿de qué aprovecha la fe? Entonces Santiago nos dice algo bien concreto, bien práctico, y nos da un ejemplo muy contundente, muy real, muy cotidiano. Ahora, yo quiero aquí hacer una aclaración, porque yo también sé que a muchas personas les gusta vivir de la iglesia. O sea, en aquel entonces había cristianos que iban por todos lados, habían perdido sus bienes. Pero los mismos cristianos habían puesto ciertas cláusulas. Ellos decían: si una persona se queda en tu casa más de un mes o quiere quedarse más de un mes, no es cristiano. O sea, Santiago nos dice algo: pasa alguien junto a mí que está necesitado, desnudo, pasa alguien que tiene necesidad de hambre, no tiene que comer, y yo le digo: lo siento mucho, ay, la vida es dura, hermano.
y no le doy lo necesario, Santiago pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Esa es tu fe? ¿De qué sirve esa fe? ¿A quién le hace bien esa fe? ¿Qué clase de fe es la que tú tienes? No es la fe que produce el estar con Cristo, porque la fe que produce el estar con Cristo es una fe que da, es una fe que muestra amor por su hermano. Primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, cuando hay un cristiano con una fe genuina, ese cristiano va a tener una compulsión. Ese cristiano va a querer dar, va a compartir. Una buena pregunta que nos podríamos hacer ahorita en este momento es, ¿alguien puede contar contigo en medio de una crisis? ¿Alguien te reconoce que eres un cristiano cuando necesita ayuda? ¿Estás disponible? O todos a lo mejor te conocen que tú reclamas ser cristiano y que tienes lo necesario, lo suficiente, o a lo mejor un poco más, pero nadie se te puede acercar a pedir porque eres indiferente a la necesidad del hermano. Y alguien a lo mejor dice, pero hermano, yo soy pobre. Mire, realmente todos los que estamos aquí, no creo que pudiéramos decir que somos pobres. Es más, hay millones de personas que no comen, a veces comen 1 o 2 veces o 3 veces por semana solamente en otros países del mundo. Y nosotros, si tú comiste hoy un desayuno, un almuerzo, y llegando a tu casa ahorita ya está la comida, o dices voy a comer y vas a cenar, tú no eres pobre, eres rico. Y por otro lado, ¿cuánta ropa tienes? Hay gente que tiene ropa en abundancia y tienen zapatos en abundancia y está bien. Y hay gente que inclusive dice, ese traje no lo voy a cambiar, no lo voy a regalar, o esa camisa o ese pantalón, porque estoy esperando adelgazar para ponérmelo otra vez. No va a ser, ya no fue. Y primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, el que no ama a su hermano está muerto. ¿Sí se entiende bien eso? ¿O lo traducimos? Permanece en muerte. O sea, la persona que no es cristiana en la Biblia es mencionada de muchas maneras. Una persona cuando no es cristiana, ¿sabes cómo le menciona la Biblia? Está perdido, estamos esclavizados. Y en esta metáfora el apóstol Juan está hablando de la vida y la muerte. La vida es estar en Dios y la muerte obviamente es estar muerto espiritualmente. Y el Señor Jesucristo se utilizó mucho esa idea. Cuando un cristiano viene, cuando una persona se convierte, dice, hemos pasado de muerte a vida. Dios nos dio vida, dice Pablo, y cuando uno viene a Cristo recibe la vida y pasa de estar muerto a tener vida. Eso es ser cristiano. No hay muchos lugares en la Biblia donde se diga, hay muchos lugares más bien donde puede uno comprobar eso. ¿Quieres tú saber si tienes vida? ¿Cómo puedes saber si ya pasaste de muerte a vida? Y que no solamente fueron tus sentimientos o tus emociones. ¿Cómo puedes saber? Es cómo está tu corazón, cómo está tu amor por los hermanos. Si tú no tienes amor por los hermanos, quiere decir que todavía estás en muerte, que tu fe no es genuina, que no has pasado de muerte a vida.
El que tiene fe debe estar con otros cristianos. Y eso es lo que dice ahí Santiago. Tiene que estar con otros hermanos. El que ama a un hermano quiere estar con el hermano. Y ese amor fraternal a veces es tan fuerte que nosotros nos tenemos que cuidar, porque a veces, si no se cuida, cuando hay ese amor por los hermanos, hasta puedes de alguna manera caer en cambiar tus prioridades. Ten cuidado, dice el texto. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, si tu fe no te moviliza a compartir con otros lo que Dios te ha dado, si mi fe no me mueve a estar con mis hermanos para servirlos, para decirles que estoy con ellos, para darles un abrazo, para tocarlos, para tener un gesto de amor para con ellos, un gesto de cordialidad, si mi fe no me moviliza a eso, mi fe está muerta. Pero hermano, lloré, no sirve. Pero hermano, me caí, tampoco sirve. Es que hermano, sentí tan bonito. No importa, las emociones no son, sigues muerto. Verso 17 de capítulo 2 de Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esa palabra muerta, es la palabra necros. De ahí viene la palabra necropsia. Y es una palabra que significa el estado mismo de la muerte. O sea, es una fe que no tiene signos vitales. No tiene signos vitales. ¿Qué es lo primero que le checan a una persona que se desmaya o que cae? ¿Qué es lo que le checan? Los signos vitales. Bueno, estos son los signos vitales de la fe. Tu amor por los hermanos, tu servicio por los hermanos. Y si lo único que tú haces en tu vida es estar esperando que otros te sirvan, si no tienes amor por los demás, si lo único que haces en tu vida es ser yo el centro del universo y esperar que todos los demás vengan a servirme, a darme lo que tienen, no hago nunca nada, ni un gesto, ni una actitud, ni una preocupación, mi fe está muerta. Entonces la fe es más que palabras, más que sentimientos, más que emociones. Tercer punto, Santiago 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, aquí le dice muéstrame. O sea, la fe verdadera es más de lo que pensamos. La fe verdadera entonces es más que palabras, es más que sentimientos y es más que pensamientos. Hay gente que cree que tener fe es pasársela estudiando y estudiando y estudiando. Mire, es valioso estudiar, es importante estudiar, pero el conocimiento no es fe. Y hay mucha gente que se la pasa estudiando 4, 5, 6 horas. Está bien, es valioso, pero si eso no va acompañado de una fe práctica, se puede convertir solamente en pensamientos. Y podemos empezar a discutir y empezar a utilizar ese tema para una discusión.
Y entonces aquí hay una persona que está discutiendo, a ver, tú tienes fe, yo tengo obras, va todo bien, a ti te gusta tener fe, a mí me gusta tener obras, parece un diálogo el del día de hoy, pero Santiago dice a esta discusión, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo hace alguien para mostrar su fe sin obras? O sea, ¿dónde está la fe? ¿Cómo puedo saber que yo tengo fe? ¿Yo puedo saber la fe que ustedes tienen? ¿Pueden saber ustedes la fe que yo tengo? No. ¿De dónde me sale? ¿Dónde la tengo? ¿La tengo aquí en la cabeza la fe? ¿Cómo puedo mostrarla? La verdad es que miren, no hay manera, es algo intangible la fe, es una idea, es un pensamiento, es algo como abstracto la fe. Pero Santiago dice, yo te puedo mostrar mi fe, la única manera en que te puedo mostrar mi fe es por mis obras. Es por mis obras. Una fe real, hermanos, es visible, es evidente. Una fe real se hace notar. Y si tú dices que eres cristiano, las personas tienen que empezar a ver eso en tu vida. Tienen que empezar a percibir eso en tu vocabulario, en tu manera de vivir. Tienen que empezar a verlo en tu conducta, en tu carácter, en tu manera de cómo te comportas en el mundo y de cómo entiendes la realidad. Santiago por eso dice, muéstrame tu fe, como que te provoca. A ver, muéstrame tu fe. A ver, hermanos, mostremos nuestra fe. No es de decir yo tengo títulos, tengo un doctorado, soy teólogo, yo esto, tengo una biblioteca. Muéstrame tu fe, dice. Muéstrame tu fe con tus obras. Yo no sé si les he comentado en esa ilustración, pero en una ocasión allá en Canadá hay un río, y ese río es muy conocido, pero es más conocido por las cataratas, ¿verdad? Las cataratas del Niágara. Y entonces hace muchos años llegó ahí un hombre que puso una cuerda, la llamada cuerda floja, porque las cataratas del Niágara están entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Entonces puso esa cuerda floja y él empezó a desafiar hacia la gente y a decirles, a ver, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar caminando por esa cuerda? Y todos dijeron, pues sí puedes, y vamos adelante. Y el hombre se subió y pasó y regresó. Y luego dijo, ¿cuántos creen que yo puedo pasar ahora con esta carretilla? Y todos dijeron, no, pues ya estaban en confianza y dijeron, pues sí puedes, y adelante, y pasó el hombre y regresó. Y luego dijo el hombre, ahora, ¿cuántos creen que yo puedo pasar con un hombre en la carretilla? Y dijeron todos, no, sí puedes. Bueno, necesito un voluntario. Nadie quiso, obviamente. La fe se demuestra con tus obras. O sea, pruébame lo que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Tienes fe, es más que hablar, es más que sentir, es más que pensar. Tienes que probar tu fe. La fe tiene que ser probada. La vida cristiana se sintetiza en ese texto que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Es decir, vamos creciendo hasta llegar a ser como el Señor Jesús. Y cuando nosotros, en vez de pensar, de hablar o de sentir, mostramos con nuestra vida que somos cristianos de verdad, que nuestra fe real es genuina, lo vamos a demostrar con cambios en nuestra vida, con dejar el pecado, con dejar de hablar como hablamos, con dejar de actuar como actuamos, dejar las malas acciones, los malos hábitos, dejar esos pecados que te tienen atados. Esa es la fe. En aquel entonces, fíjese, hubo un tiempo y el día de hoy todavía hay mucha gente que está siendo llevada a la cárcel por ser cristiano. Y entonces decía un autor, si te arrestan por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia en tu vida para que te condenen?
Si te arrestan por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia en tu vida para que te condenaran? Como diciendo, no solamente te arrestarían, te condenarían porque eres un verdadero cristiano. Cuarto punto, y ya solo nos quedan dos. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero luego dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe cuál era la máxima declaración de un judío? Dios es uno. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, está lo que se conoce como el Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa declaración era la más importante para los judíos. Todas las mañanas, la primera cosa que decían era esta. La primera cosa que se proclamaba en el día, los judíos creían que Dios es uno. Los niños lo recitaban, los jóvenes se lo aprendían de memoria, los ancianos lo decían andando por las calles y por el camino rumbo al templo. Y a eso hace referencia Santiago escribiendo a los judíos. Pero aquí dice algo Santiago, ¿saben qué? También los demonios creen y tiemblan. Entonces la fe genuina es más que creer. La fe genuina es más que creer. Hay muchas personas que creen en Dios, que creen en la Biblia, que creen acerca de Cristo, que pueden recitar textos de la Biblia, el Padre Nuestro. Y Santiago, ¿qué dice? Qué bueno que sepas todo eso, pero creer en Dios no es una virtud muy grande, porque los demonios también creen. Es más, en realidad, los únicos que dice la Biblia que no creen son los necios. En el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Dios le llama necios a los ateos. Porque es una persona, o sea, que no cree, no por falta de evidencias o pruebas, porque la misma creación nos da testimonio de la existencia de un ser inteligente, de un Dios real, de un ser real. Pero más bien el ateo no quiere creer porque más bien no quiere darle cuentas a nadie. Mire, los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabe quién es el más grande teólogo? Satanás. Juan Wesley, un predicador, decía, el diablo no es más diablo que cuando trae una Biblia debajo del brazo. Satanás conoce la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Hace bastante tiempo que está en el asunto. Conoce los tratados teológicos de arriba y de abajo. O sea, los demonios también creen, pero tiemblan, dice. O sea, no se arrepienten. Creer no alcanza. El creer es un conocimiento solamente de mi mente. Y hay muchas personas que confunden la fe genuina con solamente creer. ¿Pero qué no estás predicando, hermano, que debemos de creer en el Señor Jesucristo? Sí, pero creer en el Señor Jesucristo es entregarle nuestra vida, es cambiar nuestra manera de ser. No es solamente una creencia intelectual de lo que estamos hablando, sino es lo que Dios espera de nosotros. Santiago es lo que está diciendo. Tú crees, mira, la mayoría de las personas cree. Con eso no me estás diciendo nada, más bien ahora demuéstramelo. No es suficiente que tú digas yo creo, demuéstramelo con tus hechos, demuéstramelo con tus obras. Es lo que Santiago está diciendo, demuéstrame tu fe con tus obras, porque la fe genuina es algo más que creer, es poner en acción. En quinto lugar, y con este concluyo, una fe genuina, una fe real, se demuestra en acciones, en obras. Y aquí Santiago nos da dos ilustraciones
dos ejemplos donde la fe se expresó en acciones. O sea, que quiere decir que la fe es algo activo, no pasivo, que la fe produce compromiso. Entonces da dos ilustraciones de dos personas totalmente diferentes y opuestas. Por un lado Abraham y por otro lado Rahab. Para los que no saben esto, se lo voy a explicar. Abraham es un hombre, Rahab es una mujer. Abraham es un judío, Rahab es una gentil, es una pagana. Abraham es un hombre de Dios, es un patriarca. Rahab es una ramera, una prostituta del Antiguo Testamento. Abraham es considerado un hombre de gran valor y alguien en la sociedad. Rahab no es nada, es una desconocida. Abraham es uno de los personajes más destacados en la Biblia y Rahab es un personaje menor en la literatura bíblica. Y Santiago nos muestra esos dos extremos para señalarnos que lo único que estas dos personas tan diferentes entre ellas tuvieron en común era su fe en Dios. Ambos creyeron y esa fe los llevó a actuar. Los llevó a actuar, o sea, la fe verdadera puede hacer actuar al hombre más destacado, pero también a la persona más sencilla y más simple. No necesitas tener una gran fe. No, dijo el Señor Jesús, la fe como un grano de mostaza, una fe pequeñita así, pero que te lleve a actuar, no importa. No importa si tu fe es muy grande, no importa si tu fe mueve montañas, o si puedes orar por los enfermos y se sanan, y orar por los paralíticos y se levantan. Eso no tiene ninguna importancia. Es tu fe que, aunque sea sencilla, pequeña, te lleve a actuar. Vamos a ver Santiago 2:20, versículo 20 al 23. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí la palabra dice hombre vano, es la palabra estéril, hombre vacío. Pero luego habla de la fe sin obras. La fe sin obras es muerte, y la palabra sin obras quiere decir estéril. No produce frutos. Es la misma palabra que utilizó el Señor en varias ocasiones. Estéril, no sirve para nada, no produce nada bueno. Y Santiago trae a la mente de sus lectores dos incidentes o un incidente en la vida de Abraham. Abraham fue padre del pueblo judío, pero también es considerado padre del pueblo musulmán. Acuérdense que también fue el padre de Ismael, y Ismael es el padre de los musulmanes. Y cuando Dios lo llama y le dice, quiero que me entregues a tu hijo. Para este momento habían pasado cerca de 35 años que Abraham había salido de Ur de los Caldeos. Y le había costado mucho trabajo a Abraham, había sufrido muchas situaciones, había confiado en Dios, había pasado por diferentes circunstancias. Su hijo no nacía, el hijo que Dios le había prometido. Finalmente, cuando él tiene 100 años, nace su hijo. Su esposa tenía 90 años. Para este momento, a lo mejor Isaac tendría entre unos 13, 15 años. ¿Por qué podemos decir que tenía esa edad? Porque cargó la leña sobre la espalda. Podía cargar. Y el nacimiento de Isaac fue un milagro. Sara era una persona mayor, no tenía ninguna posibilidad de dar a luz, había sido estéril toda su vida, el tiempo de las mujeres le había pasado desde hace mucho, o sea, lo conocido como la menopausia le había pasado. Abraham, dice que su cuerpo estaba como muerto, o sea, ya su edad viril había pasado. Ya no tenía posibilidad.
Pero Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Finalmente tienen al niño, imagínate. 2 ancianos con un bebé en los brazos. Todo el mundo les diría, ¿es tu nieto? No, es mi hijo. Y Abraham era un hombre creyente. Y lo que está hablando aquí es ese incidente acerca, no es un incidente, pero no habla acerca de la salvación de Abraham. Él ya era salvo. Él ya había confiado en Dios, sino que está hablando aquí de cómo Abraham podía mostrar su fe por obras. Y Abraham obedeció. Dice que Dios le dijo, Abraham, Abraham, y él rápidamente contestó, heme aquí, yo sé que tú tienes algo que amas. Ve al monte Moría, 3 días de camino, y ahí entrégame en sacrificio a tu hijo Isaac, a tu único. Dice que a la mañana siguiente Abraham enalbardó su asno, o su montura le puso al asno, y empezó a caminar 3 días de camino. Tuvo tiempo para pensar. A lo mejor ni siquiera le dijo a su esposa, porque tal vez la esposa hubiera sido débil y hubiera dicho, no, estás loco viejo, ¿a dónde vas? Pero entonces Abraham se fue, y cuando llegan allá al monte le dice a su siervo, ustedes quédense aquí, yo y el muchacho vamos a adorar a Dios. Y sube el muchacho, y el muchacho le dice, oye papá, pues traemos aquí el cuchillo, traemos la leña, traemos el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Un nudo en la garganta Abraham de decirle, híjole, tú eres el cordero, hijo. Pero no, él le dice, Dios se proveerá de cordero. Y mientras ellos subían de un lado, del otro lado estaba subiendo un cordero. Y lo pone al muchacho y lo va a sacrificar, y agarra y lo cuesta, y justo para clavarle el cuchillo y degollarlo, le dice Dios, Abraham, Abraham, ya sé que me temes, no me negaste, no me rehusaste a tu hijo Isaac. Y Abraham obedeció a Dios. Así que Abraham sabía que Dios le podía dar una salida, que Dios iba a proveer de alguna manera, y aún si él lo mataba a Isaac, Dios le podía resucitar de los muertos. Y cuando Dios lo detiene, porque el sacrificio por supuesto no se lleva a cabo, Dios lo detiene, ¿qué es lo que está probando? Está probando en Abraham algo. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y Abraham demostró con eso que en su vida lo más importante no era Isaac, sino que lo más importante era Dios. Era Dios. Entonces Abraham demostró por su fe. Abraham demostró con ese acto que tenía fe en Dios, y esa es una obra que Dios, dice la Biblia, que por su fe fue justificado, no porque fuera para la salvación. Él ya era salvo, él ya caminaba con Dios, él ya tenía comunión con Dios, ahora le tocó demostrar su fe por obras. Mi amado, para nosotros siempre va a llegar un momento en que tu fe tiene que ser demostrada. A través de una tentación, a través de una prueba, a través de una circunstancia difícil, a través de que venga algo en tu vida realmente que te haga mover, como dicen, el tapete. Y entonces tú tengas que demostrar que tu fe no es solamente de palabras, que tu fe no es emociones, que tu fe no es sentimientos, que tu fe no es lo que tú piensas, sino que realmente tu fe es mostrada, tiene que ser mostrada. Imagínate que tú has sido una persona que te ha gustado la cerveza. Y yo sé que aquí a nadie le gustaba la cerveza. No me diga eso, ¿verdad? Pero imagínate que el día de mañana tú dices, soy cristiano, y te dicen, ahí está, calor, bien fría, el ambiente, ¿qué vas a hacer? Tú eres una persona, por otro lado, necesitada, tienes necesidades,
y viene un hombre a tu vida. ¿Y qué vas a hacer? Tienes necesidad de dinero, te ofrecen un negocio, parece el negocio bueno para ti, pero te das cuenta que es un negocio inmoral, te das cuenta que es un negocio sucio. ¿Qué vas a hacer? La fe va a ser probada y la fe tiene que ser demostrada en obras y a veces con las cosas que más importancia tienen en tu vida. Y luego el apóstol Santiago pasa a Rahab. Santiago 2, 24 al 26 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta historia de Rahab tú la puedes encontrar en Josué capítulo 2. Era una mujer ramera, se dedicaba a la prostitución, pero esta mujer, ¿sabes qué hace? Ayuda a los 2 espías del pueblo de Israel cuando Dios había entregado a Jericó. Y los hace entrar a Jericó para ver la tierra y para espiarla. O sea, es decir, Rahab arriesgó su vida para salvarlos. Y usted tiene que leerla, ahí en Josué 2. Ahora, ¿por qué hizo eso? Porque tenía fe en ese Dios al que muchos no conocían. Pero ella quiso honrar a Dios y como resultado de esa fe arriesgó su vida para salvar a estos 2 espías. Entonces, mis amados hermanos y amigos, nuestra fe no está determinada por lo que hacemos, sino que nuestra fe se demuestra por lo que hacemos. Si proclamas que Jesús es Dios y que crees en Jesús y que eres un cristiano, entonces tienes que comprobarlo. Tu fe se demuestra con tu vida, en tu conducta, en cómo amamos a los hermanos, en cómo andamos, en cómo atendemos la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor y necesitan de nuestra ayuda. Se muestra en nuestra manera de hacer negocios, en la manera de trabajar, en la manera de ser padres, en la manera de ser hijos, en la manera de ser estudiantes, en la manera de caminar en este mundo. Un cristiano debe ser distinguido por lo que dice, no por lo que dice, sino por lo que es. Alguien le dijo una vez a un joven que estaba dando testimonio, quería dar testimonio de ser cristiano, le dijo estas palabras: tus acciones hablan más fuertes que tus palabras. Son tus acciones las que van a hablar más fuerte. Yo me convertí hace ya muchos años. Y cuando yo me convertí, pues fíjense ustedes que en primer lugar vino Cristo a mi vida, pero después mi conducta empezó a cambiar. No les digo yo, porque mentiría, que pronto ya hubo el cambio así, todo completo. Sí, fue cambio radical en dejar el pecado, pero muchas cosas yo las empecé a comprender con el paso de los días. Y también tengo que dejar esto. Y también tengo que ser diferente en esto, y también tengo que actuar de esta manera. Y empezó un cambio, y esa fe empieza a crecer, y esa conversión empieza a hacerse notar. Así que, mis amados hermanos, asegúrate de que si tú eres un cristiano o no. Hazte esta pregunta en esta tarde: ¿soy de verdad cristiano? ¿O solamente le estoy jugando aquí al cristianito? ¿Le estoy jugando a la iglesita? ¿No será que me estoy autoengañando? ¿No será que ya me adapté, ya me involucré, ya me acomodé? Me gusta venir a la iglesia, me gusta que me prediquen. Vengo aquí, me echo mi sueñito, nadie me molesta. ¿O realmente estoy proclamando lo que sé, lo que soy? La fe genuina es diferente a los que no creen.
Y es triste, y eso puede ser la gran catástrofe de este tiempo que vivimos. A veces ya no hay ninguna diferencia entre los que creen y los que no creen. No hay ninguna diferencia. ¿Te has encontrado gente así? En una ocasión estuvimos en un país de Centroamérica y me llamó mucho la atención porque fíjense, en los mercados llegaban personas y estaban predicando la palabra de Dios. Y nosotros nos emocionamos, yo me emocioné y dice, oye, qué bueno, mira, esta persona está predicando la palabra, qué bueno, ahorita a ver si yo también me animo y empiezo a hablar, ¿no? Pero después me llamó la atención que esa persona que predicaba la palabra entre los pasillos de un mercado, sacó por ahí, se quitó la gorra y empezó a pedir dinero. Y algunos le daban, otros no, otros se reían. Y esa misma persona más adelante estaba comprando alcohol con ese dinero que le habían dado, y ya después pasamos otra vez y estaba tomándose el alcohol. Lo mismo pasa. ¿Cuántas personas te podrán decir soy cristiano, pero en el trabajo tienen un arrebato de enojo, de ira? O ya de repente se le salió una palabrota otra vez. O ya de repente maldijo por ahí a su hijo y lo agarró y lo azotó al niño. Tristemente esa es la diferencia. No hay ya diferencia entre los que creen y los que no creen. Un cristiano es diferente a los que no creen, tiene otros valores, tiene otros principios, piensa en otras cosas, actúa de manera diferente, habla de otras cosas. ¿Cómo que no va a haber diferencia? Si en tu trabajo al que fuiste no se dieron cuenta que tú eras diferente, ten cuidado. Si los patrones con los que estás trabajando no se han dado cuenta todavía que tú eres diferente, ten cuidado. Si en la escuela donde tú estás yendo no se están dando cuenta que tú eres diferente, ten cuidado, te estás engañando. Yo creo que aquí a más de uno, cuando se ha convertido en cristiano, hasta te ponen un apodo, ¿verdad? ¿Hay algo de diferencia en tu vida? ¿Estás seguro de que si hoy Dios te llamara a cuentas, tú estás con Él? ¿Puedes estar seguro de esa salvación? Mis amados hermanos y amigos, son las buenas obras las que nos van a hacer diferente en medio de esta vida, pero estas buenas obras solamente se pueden llevar a cabo cuando tienes una fe genuina y real. Cuando Dios ha hecho algo en tu vida, empiezas a amar lo que antes no amabas, a preocuparte por lo que antes no te preocupabas, empiezas a usar mejor las cosas que Dios te ha dado, empiezas a tener una visión diferente de las cosas. Ya no te importa lo que tú eres o tienes, sino que ahora lo que te importa es extender el reino de Dios, y es un celo, es una pasión que no te permite dormir, que te levantas en la noche, que no te permite estar, que empiezas a compartir, empiezas a hablar, a leer la Biblia, a orar. ¿Y sabes qué dijo el Señor? El celo de tu casa me consume, dijo el Señor. O sea, yo quiero tener un celo por la casa de Dios, dijo Él. El celo de tu casa me consume. Y cuando una persona se convierte, tiene una pasión, un celo que lo consume y que es incontenible, no lo puedes ocultar. Y no importa si eres el hermano de más tiempo en la iglesia o el de menor tiempo en la iglesia, no importa si tienes poco o mucho, es más, a lo mejor hasta los que tienen más poco tiempo son a los que hasta más celo se les ve. ¿Cómo está tu fe? ¿Está tu fe viva? ¿Tiene signos vitales? ¿O está tu fe muerta? Y saben una cosa, que el muerto se apesta, ¿cierto o no? Huele mal, no tiene vida.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, por favor. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a probarnos cada uno a nosotros mismos. Pregúntale al Señor: ¿soy un verdadero hijo tuyo? ¿Los demás notan la diferencia? ¿O realmente te has hecho uno más con ellos? Si ese es tu caso, Dios te trajo en esta tarde, pero para que le pidas perdón. Si tú sabes que te has estado haciendo uno con el mundo, pídele perdón a Dios. Dile al Señor: Señor, yo no tengo ese celo, no tengo esa pasión, no estoy preocupado por los demás, no lo tengo, Señor, no tengo esa fe genuina. Tengo Biblia, tengo conocimiento, pero Cristo, tú no estás en mi corazón. No ha habido ese momento de transformación. Por eso hoy es un buen momento para entregarle tu vida. Atrévete, es un cambio que todo mundo tiene que ver, gloria a Dios. Y va a ser para bien, porque vas a ser muy beneficiado, muy bendecido. Vas a ser muy bendecido. ¿Tu fe cómo está? ¿Tienes una fe viva? ¿O está muerta tu fe? ¿No tienes signos vitales? Vamos a entonar un canto. Quiero mostrar mi fe por mis obras. Quiero que se note que soy diferente. Quiero que las personas vean que lo soy, que no lo digo, pero que lo soy. Que mis acciones puedan demostrar mis palabras. Y a lo mejor decir: ya no voy a hablar, ya no lo voy a decir, lo voy a demostrar. Ayúdame, Dios. Lo voy a demostrar con tu ayuda. Te pido perdón porque tú sabes que me he portado mal, no me he portado bien. Hoy es un buen día para decírselo. ¿Alguien lo quiere hacer en esta tarde? ¿Quiere levantar su mano y decir: yo, hermano, yo lo voy a hacer, yo quiero comprometerme? Yo sé que tú me has hablado, Dios, que la fe es más que palabras, más que sentimientos, más que pensamientos, más que creer, que la fe genuina son acciones, son acciones. Aleluya. Gracias, Señor. Había un canto que dice: no quiero ya mirar atrás, no quiero ya mirar atrás. Y habla de la fe, de la confianza. Un cambio, que todo el mundo lo vea. Y no solamente por mí, sino que quiero compartir esto con todos los demás, para alcanzar a otros para ti, Señor. Aleluya. Mi confianza he puesto en ti, dice. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché. Levanta tus manos y díselo al Señor. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta
hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Amén. Quiero servir, solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Gracias, Señor. Ayúdame a no desmayar. Aleluya. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Por favor, Señor. Solo vivir por ti. Aleluya. No quiero ya mirar atrás. Recibe la gloria, Señor. Ayúdame a no desmayar. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Te necesito hoy hasta el final. Amén, Señor. Voy a seguir. Gracias. Quiero servir, solo vivir por ti. Solo vivir. Gracias. Por ti, solo vivir por ti. Gracias, Padre. Oh, Señor, ayúdanos a tener esa fe genuina, esa fe verdadera que viene del estar contigo, Señor, del entregarnos a ti completamente, Señor. Padre, de veras, Señor, porque eso es lo que provoca el estar contigo. El amor fluye a través de nosotros para amar, para servir, para ser, Señor, para compartir. No se queda solamente en sentimientos, en palabras o en conocimiento, sino que es una fe activa, es una fe viva que provoca una pasión, un fuego, un celo. Señor amado, que se vea, Señor, que realmente somos tuyos, somos tus hijos, que la gente lo note, Señor, que la gente lo note sin que tengamos que ponernos un cartel o un cartelón en nosotros, sino, Señor, que se note que hay una nueva vida, que hay una transformación en nuestro ser por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice cada familia, a cada persona, Señor, y de veras que hoy haya decisiones para caminar contigo, Señor, y para mostrar en los hechos que tú eres un Dios real y que nuestra fe es genuina. En el nombre de Jesús, guarda esta palabra y séllala en los corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.